Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país, que suena en todo el país y que emitimos desde el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario. Esta es nuestra primera edición de hoy, viernes 5 de julio de 2019. Macri dijo que puso a las pymes en el centro de la escena, pero las pymes dicen que las pusieron en el centro del infierno. El presidente participó ayer de un encuentro por el Día de las Pymes organizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Allí hizo esta declaración. Y el problema es que durante años en la Argentina no tuvimos un eje en el deseo de impulsarlas. Por algo alguien decía que las pymes están en boca de todos, pero en manos de nadie. Y nadie reconocía su potencial. Nosotros, conscientes de ese potencial, pusimos las pymes en el centro de la escena. El secretario nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, Juan José Sisca, rechazó sorprendido los dichos del presidente y afirmó que a las pymes esta política las puso en el centro del infierno. Y en el centro del infierno nos ha puesto este gobierno a las pymes. La realidad es que el modelo económico implementado por el gobierno nacional, lo único que ha hecho es excluir a las pymes y a su mercado, que es el mercado interno, que son los trabajadores, con medidas concretas que ha tomado este gobierno que perjudican al sector, desde la dolarización de las tarifas, de los insumos industriales, de las devaluaciones, desde las altas tasas de interés, desde la apertura de la economía que ha hecho estragos con distintos rubros de la industria, que prácticamente la industria nacional está en vía de desaparición. Digamos, todas las medidas que ha tomado este gobierno van en contra de las pymes. Desde APYME emitieron también un comunicado en el que aclararon que los legítimos intereses de las pymes no están representados en los encuentros oficiales con entidades afines al gobierno, como el realizado ayer, organizado por CAME. En declaraciones a Farco, el dirigente Juan José Sisca aseguró que el gobierno trata de engañar a la gente con fines electorales y explicó que la destrucción del mercado interno impacta directamente en las pymes. El 99,5% de las empresas son pymes en el país y nuestra producción va, diría, casi en su totalidad dirigida al mercado interno. Bueno, el mercado interno y los números nos dan la razón a nosotros, ¿no? Están cerrando 50 pymes por día. En el año 2018 se perdieron más de 150.000 puestos de trabajo. Bueno, si son números claros, creo que es otra falacia más de las tantas que maneja el gobierno nacional, tratando de engañar tratando de engañar a la gente con fines electorales, digamos.
Reiteramos, como siempre hacemos, que las pequeñas y medianas empresas son las que generan la mayor parte de los puestos de trabajo en nuestro país, dan más del 70% del trabajo. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. El Frente Sindical para el Modelo Nacional realizó fuertes reclamos al gobierno nacional. En conferencia de prensa, los principales dirigentes anunciaron la presentación de un petitorio para que se dé respuesta a demandas urgentes, como por ejemplo, declarar la emergencia alimentaria, declarar la emergencia ocupacional para frenar los despidos, un aumento del salario mínimo, la suba de emergencia de las jubilaciones y la reducción del impuesto a las ganancias para los asalariados, entre otros puntos. Escuchamos al dirigente bancario Sergio Palazzo. Se hace necesario plantearnos la convocatoria del salario mínimo vital y móvil. Son los compañeros y trabajadores que menos ganan y que regulan inclusive su salario aquellos que no tienen convenio y que están en negro, que tristemente es una cifra superior a un tercio en la Argentina. Ese salario mínimo vital y móvil, que es el sector más desprotegido de la sociedad, ha tenido una caída del 35% de su poder adquisitivo durante el gobierno de Macri y particularmente el 18% en el último año, desde que se actualizó hasta la fecha. Las jubilaciones han caído también en más de un 18%, y si se toma la canasta alimentaria y de remedios, que es la que más impacta, son 4 o 5 puntos más. Y también, con respecto al impuesto a la ganancia, estamos reclamando la exhibición del mismo sobre el aguinaldo, en función que los números son contundentes, y es que hoy hay más de 1 millón de trabajadores que pagan ganancias más que en el 2015, cuando era un gobierno en el que no íbamos a pagar ganancias. Como dato ilustrativo, el último año se actualizó el 28,3% el mínimo no imponible y la inflación fue del 47%, con lo cual se incorporaron más trabajadores a pagar, y los que pagaban pagan más porque saltan de categoría. Es decir, por todos los flancos habido y por haber, este gobierno ha hecho agua, y particularmente su ajuste lo ha hecho con los trabajadores. Parte de la conferencia de prensa del Frente Sindical para el Modelo Nacional, la palabra de Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y referente de la Corriente Federal de Trabajadores. La industria cayó por 13º mes consecutivo y también cayó la construcción. Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en mayo el índice de producción industrial manufacturero presentó una caída del 6,9% con respecto a igual mes del año 2018. El informe detalla que hubo caída en 14 de los 16 sectores industriales. El organismo estadístico oficial también informó que el indicador sintético de la actividad de la construcción presentó una caída de 3,4% respecto a igual mes del año pasado. Alberto Fernández visitó a Lula en Brasil. El candidato del Frente de Todos tuvo un encuentro en el lugar de detención del expresidente. Luego de la visita aseguró que en Brasil, Ecuador y Argentina se dan persecuciones judiciales similares contra los expresidentes. Así respondía, acompañado por el ex canciller brasileño Celso Amorim. Marqué recién al presidente Lula 3 casos que a mí me parecen sintomáticos. El caso Ecuador, el caso de Argentina y el caso de Brasil. En los 3 casos, el objeto de persecución son los 3 líderes que en algún momento gobernaron en sus países. Y en los 3 casos hay un forzamiento de las pruebas. Las pruebas en su interpretación se fuerzan para poder involucrar a los presidentes en hechos que no tienen nada que ver con la realidad, en los que ellos nunca estuvieron involucrados. En Brasil, hechos indeterminados, ¿no? Los hechos indeterminados, lo que alguna vez habló Moro, que además ahora hemos conocido los mails que se cruzaba con los fiscales. ¿Y cuál es la expectativa de las previas ahora de agosto? Y ojalá nos vaya bien, porque creo que los argentinos merecen tener mejor suerte. Porque estaba empatado con Macri hasta ahora. No. Eso porque leí mucho la prensa macrista, pero no pasa eso. Estamos bien. A torcida nossa, inclusive do presidente Lula, ou vai ter? Você pode até criticar a Cristina Kirchner em algumas outras ocasiões, em outros governos dela. Por que essa aliança agora?
¿Yo con Cristina? Sí. Porque nos dimos cuenta que divididos y separados habíamos permitido que Macri se vuelva gobierno. Y el peor castigo que merecemos es... lo peor que hicimos es habernos dividido y haber facilitado que Macri viva. Y ahora nos unimos, no Cristina y Alberto. Nos unimos todo el peronismo y todas las fuerzas progresistas de Argentina. En Córdoba se realizó el primer foro federal de la Coalición por una Comunicación Democrática. Recordemos que la coalición lanzó a principios del mes pasado a debate el documento titulado Compromiso con el pluralismo informativo y la producción nacional. Allí se denuncia el impacto de la política del gobierno sobre la libertad de expresión, el derecho de las audiencias y el trabajo periodístico. El foro de Córdoba, con la consigna Un derecho no es negocio, reunió a organizaciones sociales, culturales, medios comunitarios y cooperativos, representantes de la universidad pública, docentes y especialistas en derecho a la comunicación. Vamos a escuchar parte de lo que pasaba, lo que decían Javier Tolcacher, de la agencia Presenza y también del Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América, a María Ana Mandakovic, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, y a Ramiro Chávez, secretario de la Mesa Nacional de Farco. Demostrar todo lo mal que nos hicieron los medios hegemónicos en este tiempo, mintiéndonos tanto, yendo en contra de la gente, que creo que ahí cuando nos impacta la vida cotidiana es cuando tenemos la posibilidad también de demostrar que los medios comunitarios, que los medios públicos, en algunos momentos, están siempre más cerca del pueblo y de lo que nos toca atravesar a todos, que los medios hegemónicos que no conciben al trabajo sino de otra forma que sea un negocio. Para que la comunicación no sea un negocio, tenemos que trabajar conjuntamente para que la salud no sea un negocio, para que la educación no sea un negocio, para que el derecho de las compañeras peleando por la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos tampoco sea un negocio para unos pocos que tienen que ver con la salud también. Entonces, digo, esa lucha que se va como construyendo colectivamente y que, bueno, a nosotros nos toca más la responsabilidad de la parte de la comunicación, pero tiene que ver con todo. Para que avancen los derechos tiene que haber otra comunicación, una comunicación alternativa, una corporación no ligada a los negocios. Eso es histórico y eso aparte es una máxima. Entonces, con ese argumento, digamos, deberíamos tener muy claro que acá no solo tendría que estar gente del sindicato del periodismo, de la comunicación o de la educación, tendrían que estar representados todos los sindicatos, tendrían que estar representados todas las organizaciones populares, digamos, a modo de que realmente la comunicación no sea una reivindicación sectorial de aquellos que trabajamos en esto, sino que sea una reivindicación popular sentida y desde allí hacer fuerza. Creo que ese es el rumbo. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Cherá. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 5 de julio de 2019. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.